Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Dice así la palabra de nuestro Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, gracias en el nombre de Jesús por el privilegio de estar aquí y poder acercarnos creyendo a tu palabra. Y sabemos que tu palabra es verdad y solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedimos en esta noche, Padre Celestial, como siempre, que tú derrames espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra sobre nuestra vida, la vida de todos los que oímos, Señor. Permítenos digerir por el Espíritu Santo. En nuestro espíritu quede claro el fundamento, Padre Celestial, para que podamos vivir por esta palabra y agradarte y serte fiel. En el nombre de Jesucristo, aleluya, con acción de gracias. Amén. Por favor, tomen su lugar. Basado en lo que comenzamos a ver el domingo hablamos la palabra en el libro de Hebreos, y en la parte que nos correspondía buscamos como subtítulo el Espíritu Santo, pero quedamos apenas iniciados y no voy a continuar el domingo. Si el Señor nos da la vida, no voy a continuar con ese estudio del Espíritu Santo para poder llevar la secuencia del estudio en el libro de los Hebreos. Por eso el Señor me inspiró entonces a tomar hoy estos versos e iniciar un estudio sobre el Espíritu Santo. Y como parte de este estudio, porque parece ser no tan corto cuando uno quiere hablar del Espíritu Santo, entonces vamos a hablar hoy sobre el fruto del Espíritu. Pero hablando del fruto del Espíritu, tenemos que enfocarnos en el primer fruto del Espíritu que aparece aquí. Me llama la atención, siempre he estado orando, leyendo como cualquier otro de ustedes y también como los demás compañeros pastores estudiando, pero estos días han sido especiales para mí en esta palabra. Y yendo de nuevo a la palabra otra vez, me encontré como abriendo los ojos en este capítulo 5 del libro de Gálatas, porque estoy interesado en que sigamos mirando del Espíritu Santo, y me encontré con esto y dije, wow, Señor. Aquí está en el capítulo 5, en el verso 16 en adelante, algo que me impactó. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. Usted verá que ahí dice Espíritu con mayúscula, o sea, está diciendo andad en el Espíritu Santo. O sea, caminad en el Espíritu Santo, para que me entiendan. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, quiero hacer de una vez la aclaración. Cuando dice la carne, se está hablando de nuestra naturaleza humana. Porque esta carne sola, como cualquiera cuelga una carnicería, no hace nada. Está hablando más bien de la naturaleza humana que se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Pero el cuerpo en sí, cuando está dormido, no hace nada. Está dormido. Lo más que algunas personas hacen cuando están dormidos es hablar. Que hablan dormidos. Y otras personas que sufren, ¿cómo llama eso?
Caminan así. Bueno, por lo menos así lo presentan así es lo más, pero es anormal. Aquí dice, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de vuestra naturaleza humana, que en la palabra de Dios la cataloga como la carne. Y luego entra en el verso 2 y dice, porque el deseo de la carne, o sea, el deseo de mi naturaleza es contra el espíritu, pero ahí otra vez está el espíritu con mayúscula, o sea, el deseo de mi naturaleza humana, o como diría cualquiera de nosotros, el deseo de mi carne, o sea, de mi naturaleza humana, es contra los deseos del Espíritu Santo. No. Cuando uno completa bien la frase y lo pone como, tal vez porque nosotros aquí trabajamos con el asunto de la traducción, porque nos ha gustado siempre el asunto del inglés, etcétera, y uno se acostumbra a poner esto en lenguaje más criollo, que usted y yo completemos la frase como que nos quede más claro. O sea, dice aquí, digo pues, andad, o sea, caminad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de vuestra naturaleza, vuestra carne, porque los deseos de vuestra carne, vuestra naturaleza, son contra el Espíritu Santo. Con razón que la palabra de Dios dice en alguna parte, oigan, no pongan triste al Espíritu Santo. Cuando dice no contristéis, dice no pongan triste al Espíritu Santo. Y luego dice, y los deseos del Espíritu Santo son contra la carne. Wow. O sea, una pelea del Espíritu Santo con mi naturaleza. Es una pelea de mi naturaleza contra el Espíritu Santo. Dice, los deseos de mi carne, o sea, de mi naturaleza humana, son contra el Espíritu Santo. Con razón que Ananías y Zafira cayeron muertos. Porque no robaron a otro, no, era de lo que ellos tenían. No mataron a nadie, no adulteraron, no fornicaron, pero se cayeron muertos ahí. Hubo un problema. Dice, los deseos de mi carne, o sea, mi naturaleza humana, son contra el Espíritu Santo. Pero luego dice, y es que los deseos del Espíritu Santo también son contra los deseos de su naturaleza humana. O sea, el Espíritu Santo no se lleva bien con mi naturaleza humana. No le gusta. Se complicó la cosa, ¿cierto? Tremendo. Entonces, hay una cosa que nos dice aquí, que estos se oponen entre sí. ¿Quiénes se oponen entre sí? A veces leemos así, si no lo interpretamos. ¿Quiénes se oponen entre sí? Dice, los deseos de la carne, o sea, de mi naturaleza humana, y los deseos del Espíritu Santo se oponen entre sí. O sea, el Espíritu Santo se opone contra mi naturaleza, contra mi carne, y mi carne se opone contra el Espíritu Santo. Y me gusta hacer pausas para que uno lo piense. Esto no se trata de correr, de hablar a la carrera. Y perdonen, no estoy diciendo contra ningún predicador. Yo tuve mi tiempo en que andaba a 100 kilómetros por hora mientras predicaba. Llegó un momento en que me di cuenta que había que bajarle la velocidad porque eso tiene muchas curvas. Para poder entender esto hay que masticarlo. Ahora, yendo ya a lo que nos ocupa, dice más, el fruto del Espíritu es amor. Y bueno, sigue con el listado. Me llama la atención que no dice los frutos, dice el fruto.
¿Y dónde da uno fruto? Bueno, uno da fruto cuando está plantado. Una semilla que no esté plantada nunca será árbol, y si no es árbol nunca da fruto. Así que, ¿dónde doy yo fruto? Cuando estoy plantado en el lugar donde esté plantado. Si yo siembro aquí, bueno, en este piso no puedo, ¿no? Porque este piso no me permite, pero si aquí quito eso y hay tierra y siembro aquí un aguacate, ese aguacate va a dar frutos aquí donde esté plantado. No puedo plantarlo aquí y dar fruto en Estados Unidos. Porque si quiero llevar de este aguacate que dé fruto aquí, tengo que recogerlo aquí y enviarlo por alguna forma hacia allá. Pero si no, no voy a tener, porque este aguacate va a dar fruto aquí donde se ha plantado. Y aquí dice el fruto del Espíritu. ¿Dónde va a dar ese fruto el Espíritu? ¿Dónde va a dar fruto el Espíritu? Está hablando del Espíritu Santo. Entonces completemos la frase. ¿Dónde va a dar fruto el Espíritu Santo? Aquí donde esté plantado. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no os vayáis de Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a dar ese fruto donde esté plantado. No puede dar fruto donde no esté plantado. Y si es un fruto del Espíritu Santo, y quiero que usted por favor me ponga atención en esto, porque no sé cómo, pero hay que digerirlo. Nosotros siempre hemos visto como sobrenatural los dones de hacer milagros, los dones de sanidades, el don de fe, palabra de ciencia por el Espíritu Santo, palabra de sabiduría por el Espíritu Santo, discernimiento de espíritu por el Espíritu Santo, hablar en lenguas por el Espíritu Santo, interpretación de lenguas por el Espíritu Santo, profecía por el Espíritu Santo. Eso lo hemos visto como sobrenatural. Pero cuando hablamos del amor, la fe, y ese listado que está del amor, la fe, la paciencia y todo, no lo hemos visto como sobrenatural. Pero resulta que si es un fruto del Espíritu Santo, es sobrenatural, porque el Espíritu Santo no es natural. ¿Está conmigo? Entonces vamos a hablar hoy del amor. Con razón que tenemos tantos problemas nosotros para amar. ¿Por qué? Porque hemos querido amar como Dios quiere con el amor que nosotros tenemos. Y el amor mío y el amor suyo es natural. Y cuando me pellizcan, yo lo siento. Y si alguien me pellizca, yo, quieto, quieto. Entonces, ¿dónde radica el problema con el amor? Que el amor es un fruto del Espíritu. Estamos hablando del amor que Dios nos dice en su palabra. Es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, es sobrenatural. Y nosotros como iglesia hemos querido amar como Dios quiere que amemos, con el amor de nosotros. Entonces hemos querido amar como Dios quiere que amemos, pero con el amor que nosotros tenemos, que es un amor natural. Con razón que la esposa dice: no, yo a este tipo no me lo aguanto. Yo sí dije que lo amaría hasta que la muerte nos separe, pero no, pastor, es una cosa terrible. ¿Cómo se le ocurre? No. Es imposible, pastor, es que usted no lo conoce.
Y si el pastor medio trata de decir, no, pastor, el hecho de que sea hombre y esté en el mismo género, masculino y todo, no es para que lo defienda, pastor, eso es casi un demonio, pastor. O igual pasaría un hombre con su esposa cuando ya no se la aguanta. Nosotros todos damos lata. Los esposos damos lata. Dejamos los zapatos en la sala, ¿cierto? La camisa en la cocina. Y no somos tan ordenados. Las señoras van recogiendo todos los papeles que uno, la escritura de la casa la dejó en la sala, la esa del carro los dejó por ahí. Y a veces se van la documentación del carro entre el bolsillo del pantalón que echó a lavar. Y la señora tiene que estar regañando al marido, pero mi hijo, pero por favor, pero ¿cómo se le ocurre? El pobrecito billete de 100,000 que era lo del mercado, y mañana se fue entre la lavadora, hombre, perdió el color, ahora no lo van a recibir. Nosotros todos somos así, igual las señoras, las mujeres también. Nosotros los seres humanos todos damos problemas a nuestros semejantes, todos, sin excepción. No hay mujer perfecta, no hay hombre perfecto, no lo hay. Si alguien está por casarse, todavía le queda 3 días para que lo piense. No hay mujer perfecta, sépalo. Tampoco hay hombre perfecto. Y amar a esa persona hasta que la muerte los separe. Pregúntele a los que tienen ya más de 20 años. Pregúntele al que tiene 25. Si es fácil. No es fácil. Y cuando vamos entrando en cierta edad, nos volvemos más complicados. Por ejemplo, yo soy más complicado ahora que cuando era más muchacho. Yo lo sé, a mí no me lo tienen que decir. El paso de los años, el peso de la vida, las circunstancias que a uno le pueden pasar en su trabajo, si así sea como chofer, un chofer que lleva 20 años conduciendo en las calles de Bucaramanga, antes no está en San Camilo. Si el uno le insulta, el otro le recuerda a la mamacita querida, el otro recuerda hasta a la abuelita, el otro sale por allá y le dice que si quiere que nos matemos y todo, y este es cristiano y tiene que decir, ay Señor, amárrame las manos aquí detrás de la espalda, ay Señor, déme las manos aquí. Y 20 años en eso, Padre Celestial. Y las señoras en la casa, se sabe criando los niños, ay Padre Celestial. Así como dice el Salmo, me acuerdo de estas cosas. Yo recuerdo nuestras niñas pequeñas. Mi esposa estaba haciendo el oficio y una de las niñas pequeñas se iba a la cocina y sacaba todas las papas del canasto, las tiraba por ahí, la cebolla, todo echaba a rodar por ahí. Ay, Padre, después venga y recoja. Y mientras entonces está aquí ocupada recogiendo esto, entonces va y suelta por ahí una olla y tira el agua y hace. Es la belleza de tener hijos. Entonces una señora, cuando ya ha criado los muchachos, mi mamá, para encontrar el nombre mío, somos 13 hermanitos, para encontrar el nombre mío nombraba por lo menos a 6 o 7. Comenzaba Javier, Robinson, Emerson, Yamil, Samuel, caramba, venga. Porque pobrecita, no le alcanzaba la cabeza, no, se equivocaba quién era el que estaba, y a veces cuando ya no aguantaba más, traía la correa y decía, les voy a dar a todos, venga, para que, así ya va para resolver el problema. Mi madre todavía vive, hoy nos saludamos con ella, pero así somos los seres humanos. Y amar así a una persona así no es tan fácil. Entonces hemos tratado de amar como Dios quiere, pero con el amor de nuestra propia naturaleza. Y ese no alcanza para nada, hermano. Realmente no alcanza para mucho. Ese amor que nosotros tenemos es un amor demasiado complicado. Decimos hasta que la muerte nos separe, pero eso a los dos. Mire, aquí hay gente que ha venido aquí.
Un día le pregunté a uno que vino a preguntarme, pastor, ¿y es pecado divorciarse? Digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Piensa divorciar? ¿Cuánto tiene casado? Me dijo, una semana. Digo, ¿cómo una semana? Y usted no ha ido todavía a luna de miel y ya se va a divorciar. Me dijo, pastor, sí, yo quiero saber si sí se puede divorciar uno, si no es pecado. ¿Y qué diremos luego del amor entre nosotros como hermanos en Cristo? ¿Sabe cómo nos referimos nosotros a los demás cuando tenemos problemas? Ese señor, esa señora, ¿qué se está creyendo ese señor? Cuando uno está diciendo ese señor, esa señora, lo que uno está diciendo es, de mí no es nada. Ese hermano ese no es hermano mío, ese señor, eso es por allá, es harina de otro costal. Y eso lo decimos a veces en la casa también de la esposa, del esposo. Uy, pastor, usted no conoce a esa señora. ¿Cómo cuál señora? No, pues la de él. ¿Cómo? Nosotros tenemos problemas. ¿Cómo es el amor de Dios entonces? Miremos cómo es el amor de Dios. Mire que en el libro de Romanos, el capítulo 5, nos describe el amor de Dios de una manera muy bonita. Romanos capítulo 5, por favor. Voy a leerlo así rápido. Versos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas alguno morirá por un justo. O sea, muy difícil. Con todo, puede ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió por nosotros? Cuando éramos todavía pecadores. O sea, cuando yo no había aceptado a Cristo, cuando no quería saber de Él, cuando el que era borracho lo que quería era tomar, cuando el que era drogadicto lo que quería era más marihuana, más cocaína o más bazuco, más de todo lo que hiciera, cuando el adúltero lo que quería era más adulterio, ahí es que Cristo murió. Por ese, por Él y por mí. Así es el amor de Dios. O sea, es extraordinario. Cuando éramos lo peor, cuando éramos lo peor, Él nos dio lo mejor. Pregunta, ¿es así como nosotros amamos, que cuando alguien es lo peor con nosotros, ahí le damos lo mejor de lo que nosotros tenemos? Se da cuenta que el amor de Dios es extraordinario y nos sorprende. Pues cuando yo era lo peor, Él dio lo mejor por mí. Eso es extraordinario. O sea, eso no cabe en ninguna cabeza. Con razón que el Señor dice: amad aún a vuestros enemigos, orad para bien por los que os persiguen, por los que os maldicen. Cuando os persigan, cuando quieran hacer mal, cuando estén diciendo mentiras acerca de vosotros, dice: alegraos y gozaos, vuestro galardón es grande en los cielos. Alegraos, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, ahí en la página de la Biblia está lindísimo. Allá en la página de la Biblia. Pero acá. Porque lo más fácil, yo le he dicho a la gente, y tal vez sea, ya tal vez por mi edad quiere uno, como el apóstol Juan, dicen que cuando lo ponían allá, ya estaba un ancianito, ya el apóstol Juan ya estaba que se iba, lo ponían allá porque él era pastor allá en Éfeso.
Dice, cuando lo ponían allá, los diáconos lo ayudaban a levantar de la silla porque ya era muy ancianito. Únicamente venía el domingo y eso porque lo iban a traer los diáconos tal vez en un carruaje. Y lo sentaban allá y lo ponían en la plataforma y querían ver al pastor. Ya estaba bien ancianito y le daban una oportunidad para que dijera algo en el domingo. Dice la historia que los diáconos lo ayudaban uno por un brazo y el otro y lo ayudaban a poner de pie. Decía, vamos a escuchar a nuestro pastor. Y él les decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Y se sentaba. Era su mensaje. Ay, Señor del cielo. Y uno a veces quiere repetir tal vez demasiado, pero yo repito porque creo que es importantísimo. Lo digo porque sin esto nosotros no logramos pasar el examen. La mayoría de nosotros tenemos problemas grandísimos porque no nos entendemos con nuestro Padre Celestial. Él dice, ame así. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible, Señor, que me pida que yo ame así? Así no, pues tú porque eres Dios. Pero yo no, yo soy humano. Es que lo que me hizo fulano no tiene nombre. Mire, hay señoras que juraron en el altar que iban a amar a ese marido hasta que la muerte los separe. Y cuando hablan con uno, dice, vea, pastor, créame, si yo no fuera creyente en Cristo Jesús, si yo de verdad no fuera convertida, yo habría hecho cualquier locura, yo habría desaparecido a este hombre. Yo lo he oído con estos oídos. Y es el marido que juró amar hasta que la muerte los separe. Ella quería que la muerte llegara para separarlos ya. ¿Por qué? Porque es muy complicado, hermanos. Es que nosotros somos complicados los seres humanos. ¿Y cómo es posible hacer esto que Dios dice? Orar para bien por una persona que no es la persona a la que le caigo bien. Llámese la esposa o un hermanito de uno. No estoy hablando de hermanito de la iglesia, hermanito de la casa. ¿Cuántos no hay que están enfermos en su cuerpo porque el dolor de su angustia emocional los enfermó y no han logrado sanarse? Y no estoy hablando de sanarse las emociones, se enfermaron del cuerpo a causa de las emociones y nunca han logrado sanarse. Algunos tienen artritis degenerativa, otros tienen no sé qué cosas, otros sufren del corazón, de la presión. Porque cada vez que ven la fotito de su hermana o de su hermano como el hermano mayor del hijo pródigo, no le ardía la sangre. ¿Cómo? Este zángano se gastó todo con prostitutas, con borrachos, se gastó la herencia, se gastó todo. Yo aquí trabajando como un esclavo y él por allá botando la plata. ¿Ahora van a hacer una fiesta? No, tampoco. Mi papá puede ser muy mi papá, pero así no es. Y se quedó allá afuera y el papá salió, pero mi hijo, entre su hermanito. ¿Cuál hermanito? Es tu hijo, es problema tuyo, se gastó la herencia, lo botó todo. ¿Cómo le vas a hacer una fiesta? Y yo que estaba aquí todo el tiempo trabajando como un esclavo, a mí no me ha dado ningún cabrito, nada. Se enferma como esos pajaritos que dicen que se mueren de la ira. Porque no podemos ni siquiera con alguien que es de mi sangre. ¿Cómo puedo yo amar a alguien que es de mi sangre, pero que ha hecho eso, se gastó la herencia, acabó con todo? El amor de Dios es así. Oiga, hermanos, por eso es que nosotros tenemos complicaciones en la vida, porque a veces nosotros miramos y cuando hablamos dos idiomas diferentes, vamos a tener problemas entre nosotros. Si alguien entiende el amor de Dios y quiere actuar con el amor de Dios, va a tener problema con el que no entienda el amor de Dios.
porque eso está ahí escrito en el libro de San Lucas. El hijo pródigo tuvo problemas de frente, no con su hermano, con su papá. Y no quería entrar a la fiesta. Y no, yo no entro. No, pero no, es que yo no voy a entrar. ¿Cómo se le ocurre? Ese es tu hijo. O sea, de mí no es nada. No, pero hijo, se había muerto, resucitó, se había perdido, lo encontramos, mi hijo, hay que hacer fiesta. No, señor, ¿por qué? Un zángano, lo botó todo. Si hubiera estado aquí trabajando, hasta tendríamos más plata, la herencia sería más grande. Lo que se va a acabar con lo que tenemos de la familia. No, señor, yo no entro. ¿Y con quién era que estaba peleando? Con su papá, que quiere decir su padre celestial. Estaba peleando con Dios. Yo no acepto. Y punto. Menos mal que nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Dijo, mira, hijo, tu hermano, así te saque la sangre de las venas, es tu hermano. Porque cuando ya no tenga sangre en las venas, todavía le queda el ADN. Es tu hermano. Así haya hecho lo que haya hecho, había que hacer fiesta, porque se había muerto y acaba de resucitar. Es que una fiesta, nosotros cuando no entendemos el amor de Dios, pero una fiesta por el que no se la merece. Porque nosotros consideramos que se le debe hacer la fiesta al que se la merece. Pero el amor de Dios es tan grande que Él hace fiesta para el que no se la merece. Levante la mano el que me entiende. Nuestro Dios es fiesta para el que no se la merece. Ese es el amor de Dios, extraordinario. Ahora, ¿cómo desea Dios que amemos? Bueno, desea que amemos como nosotros deberíamos aprender de Él. ¿Cómo dice en el libro de San Juan capítulo 13, versos 34 y 35? Un mandamiento, capítulo 13 de San Juan, versos 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán, o conocerá el mundo, que ustedes son mis discípulos cuando ustedes sean capaces de amarse los unos a los otros como yo los he amado. Ahí sí les van a creer. Y por eso es que es tan difícil que nos crean. Nosotros decimos que es que la gente es dura, pero no vamos a la palabra. Y decimos que la gente, y señalamos para afuera, la gente es dura. Deberíamos decir, hermano, lo que pasa es que la gente es dura. Porque el Señor dice, cuando ustedes fueran capaces de amarse los unos a los otros, la gente creerá que ustedes son mis discípulos. Porque el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor no tiene envidia. El amor no busca lo suyo propio. El amor no se envanece. Ay, Padre, si seguimos por ahí. Dice, cuando seamos capaces de amarnos así, salimos a evangelizar y la gente nos cree. De alguna manera, así no seamos el mejor evangelista, el mejor predicador, pero cuando salgamos a evangelizar, hay algo ahí y la gente nos va a creer. Uy, ese sí es de verdad. Porque no sé, se le nota, se le siente, uno se le acerca y no se dice, si lo toca así, uy, sí, es de verdad, es de verdad. Este es de los propios. Así usted crea que yo estoy diciendo un chiste, porque hay gente que cuando uno es natural al hablar, ya es mi manera, yo no soy ningún erudito ni ningún predicador, pero ya excelente, yo no sirvo para eso, soy así como usted me conoce. De entre los pastores soy el menos que sé predicar, predico como puedo. Lo que me importa es decir lo que el Señor me dijo que dijera. Y yo le digo, la gente va a creer. No digamos que la gente allá afuera es dura.
El Señor da las razones por las cuales la gente encuentra difícil. ¿Por qué cree usted que hay mucha gente que cada día dice que son ateos, aunque en la realidad no lo son? Usted le va a predicar y dice que ellos son ateos, pero cuando usted se pone, mira, en realidad no son ateos, nada. Yo no le creo a la mayoría de los que dicen que son ateos, yo no les creo. Mire, estuve una vez en un terremoto en Santiago de Chile, año 84, 85, no recuerdo qué año era. Estaba acompañando a uno de nuestros pastores. El terremoto fue muy terrible, casi 2 minutos. Hubo un barrio entero en el piso. O sea, las calles en algunas partes se abrieron. Los carros que quedaron enfrente, porque el templo quedaba así, ahí estaba la avenida y había un carro que quedó uno al lado del otro y los carros se chocaban de lado. Yo pensé que ya se acabó el mundo. Y yo al salir, porque me jalaron, yo no era capaz de salir, yo quedé en shock. Yo para donde sí, y yo quedé ahí afuera y yo lo único que hacía era orar ahí. Y me jalaban en el poste y se lo vieron esto. Y me jalaban y yo mientras tanto oraba. Iba pasando un caballero de esos que dicen que son ateos. ¿Sabe qué hizo? Ahí al lado, pálido igual que yo, repetía la misma oración que yo hacía. Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Dios mío, guárdanos, ay Dios mío, guárdanos, ten misericordia, Padre. El ateo estaba orando la oración de fe. Yo no le creo que es ateo, pero ¿sabe qué es más bien lo que tiene mucha gente? Rebeldía en el corazón, amargura en el corazón de ver que los que somos, de alguna manera hay algo que no permite creerles que somos. Porque el solo hecho de tener diferencia en nuestra manera de interpretar algo ya nos vuelve enemigos. Si usted no piensa como yo, usted es enemigo mío. Y punto, ¿sabe? Y no me importa lo que piense. Así es. Y o se arregla o usted se pierde y va para el infierno. Y no diga que no, porque esto es así. Mire, hay que cantar así, vea, así, por esta línea. No, pero yo creo que también por esta. No, señor, por esta. No, pues entonces no nos entendemos. Quite de ahí, fuera, fuera, fuera. En nombre de Jesús. Usamos la autoridad espiritual para acabar con el otro. Solo por un concepto de pensamiento somos enemigos. Y no nos podemos hablar. No nos podemos hablar. Está prohibido que le vuelva a hablar a él porque él dijo que no se puede cantar por esta línea, que solamente por la otra no. Se le prohíbe rotundamente, no hable más con él. Claro, uno sale a evangelizar y entonces hay algo dentro de uno mismo. Ni siquiera es que la gente sabe el caso, no. Es que de lo que uno tiene es lo que uno da. Cuando el amor de uno para amar a sus hermanos es así de deficiente, pues lógico, esa deficiencia se siente también cuando le predica al perdido, porque hasta ahí es que soy capaz de amar y el perdido necesita el amor de Dios y yo estoy brindando el amor natural, el que no me permite ni siquiera ponerme de acuerdo con alguien para amarle solo porque piensa de una manera diferente, ¿no? Que a las empanadas se echa primero la yuca y después la harina. No, primero la harina, ya hay un problema, ya, se acabó el mundo. Entonces, vivimos en esta posición y vamos a los campos, vamos a los pueblos y decimos, no, que la gente es dura. Pero yo le digo, la gente no es dura, la gente está necesitada. Y la gente sabe su verdadera situación. Las personas no son ajenas a lo que les pasa por dentro. Ninguno de los amigos es ajeno a lo que le pasa por dentro. El que está destruido emocionalmente lo sabe y siente unas ansias enormes de que haya un amor genuino y verdadero. Pero hasta que no encuentre eso y no perciba eso. ¿Y cómo catalogaría entonces? Mire usted y verá cómo catalogan entonces a las iglesias. Y no es cierto, porque yo doy fe que no es cierto en la gran mayoría de casos. Eso es un negocio. ¿No lo ha oído usted 50,000 veces? No, eso es un negocio.
Alguien pasó por aquí al frente y alguien, no sé si mi esposa, alguien o yo, iban unas personas y decían: mire semejante negociazo, mire ese pastor toda la plata que tiene, mire ese templo tan hermoso, mire esa cosa tan grande, mire con puras vidrieras. Mire que la gente es la amargura, porque si fuera raciocinio diría: uy, este no se roba la plata, mire lo que han hecho. Porque es al contrario, ¿cierto? Estos no se han robado nada, mire todo lo que hay. Ay, Dios mío, invierten lo que entra. Qué cosa tan bonita. Ay, si entran allá, ay, mire, hay cámaras, hay sonido, hay piano. Ay, sí, ay, este dinero se invierte. No, pero ¿por qué la gente lo dice al revés? No es porque sea verdad, es que está tratando de sacar la amargura que lleva por dentro. ¿Por qué? Porque no ha encontrado en el mensaje una respuesta para él. Esa es la verdad verdadera, señores. No es que la gente sabe el problema que yo tuve con él, no. Es que la gente percibe el espíritu que yo tengo, porque el problema que yo tuve con él se debe a mi situación interna. Y esa situación interna la llevo para donde quiera que vaya. La llevo cuando peleo con él y la llevo cuando voy a hablarle al que está allá afuera. ¿Por qué cree usted que nosotros somos así de pura hacha y machete muchas veces? Mientras que el Señor Jesucristo decía: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Nos decimos: sinvergüenzas, ¿ya están por allá descarriados o qué? ¿Que van a pescar otra vez? No, se les nota. Y el Señor, como les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, vengan que yo aquí tengo. Y mire, si quiere, echen la red por la derecha y van a encontrar peces. Mire la actitud del Señor y mire la de nosotros. ¿Cómo queda reflejado en la actitud de Pedro? Van a aprender al Señor, saca la espada y se llevó la oreja de este. ¿Y el Señor qué hizo? Guarde la espada, prese para acá. ¿Dónde cayó la oreja? Aquí. Se la volvió a poner ahí. Guarda tu espada, Pedro, guarda tu espada, hombre. El que a espada hiere, a espada muere. Guarda tu espada. Si yo quisiera defensa, que fuera que yo pediría, serían enviadores más de 12 legiones de ángeles. No se trata de eso, Pedro. Mire qué cosa el Señor. Mire las actitudes del Señor y mire las de nosotros y verá que son diferentes. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos más malos que el diablo? No, porque estamos tratando de amar con nuestro amor natural, que no alcanza sino para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Nuestro amor natural no alcanza sino para eso. Para nada y para nada. Por eso hay divorcios. Por eso en las iglesias también, matrimonios de la iglesia también andan que el pastor tiene que pedir auxilio y a veces no, con el auxilio del pastor no alcanza, hay que llamar al Al-Qaeda, ISIS, por favor vengan a ayudarnos aquí para poder separar a los dos. Son miembros de iglesia, sí. ¿Son más malos que el diablo? No. ¿Qué pasa? Estamos tratando de amar en un mundo tan complicado, tratando de amar con el amor de nosotros que no alcanza. Aquí dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Queremos amar como Dios quiere que amemos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo, si lo tenemos aquí dentro, que está sembrado el Espíritu ahí, se nos llenó el Espíritu Santo a nosotros, debemos dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros ese amor genuino. Así como oramos porque haya milagros de sanidad, oremos, Señor, que haya un milagro de amor tuyo en mi corazón. Porque es un milagro. Que yo pueda amar a mis enemigos es un milagro. Que una esposa pueda amar a un marido que no por ningún lado no tiene arreglo, es un milagro. Que un marido pueda amar a esa mujer que todos los días lo único que le da es sancocho de lengua, eso es un milagro. Que cada uno de nosotros podamos amar al hermano que nos hace la vida imposible, eso es un milagro. Que podamos amar a los amigos, que podamos amar a las personas que están en las calles, el atracador, el violador, el secuestrador, el violento,
el terrorista. Porque seamos honestos, dice la Escritura, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así piensa Dios. ¿Cómo pensamos nosotros? No, ese no entiende sino balazo. Ojalá pareciera alguien le pegue un tiro en la cabeza. Ese es lo único que entiende, es ese idioma. Así pensamos los seres humanos, ¿o no? Y no pensamos que cuando le peguen el tiro en la cabeza a ese se va a ir al infierno. Y en el infierno los gusanos y el fuego que atormenta en el infierno no hace diferencia entre el que tenía una vida menos mala y más mala. El mismo gusano que va a atormentar al que era menos malo, pero que de todas maneras no tenía a Cristo. Y el que era más malo y tampoco tenía a Cristo es el mismo gusano. Y es la misma candela que lo va a atormentar. No hay diferencia. Si era moralista, lo va a atormentar. Y si no era moralista, sino una persona desquiciada, también lo va a atormentar. ¿Cómo no vamos nosotros a pensar en esa persona? Imagínese a la persona prendida en un fuego que nunca se le va a apagar. Con razón que el Señor Jesucristo dijo: no me importa que sea el más malo, yo muero por él. Porque en su amor, en ese amor sobrenatural de Dios, me mira a mí con misericordia y dice: yo no quiero que se pierda. No me importa que es adúltero, no me importa que es sicario, no me importa que es un matón, no me importa que ha hecho esto, no importa que es aquello. Yo no quiero que se pierda. Pero nosotros con nuestro amor, ¿qué decimos? Ese ya está en el infierno. O sea, a nosotros no nos importa. Perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero estoy diciendo la verdad de lo que nos pasa, señores. Estoy diciendo la verdad de lo que nos pasa. Ese es el problema, que yo estoy tratando de amar a una humanidad perdida, hundida, y a un pueblo de Dios que es como yo, defectuoso, y tratando de hacer todo lo que Dios dice con un amor que no tiene arreglo. ¿Por qué cree usted que hay gente que tiene 5 o 6, ya han pasado por 5 o 6 hogares y todavía no han encontrado el propio? Por lo mismo. Por lo mismo. Porque es un problema. Para poder amar así como Dios dice, se necesita la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso ahí dice el Señor Jesucristo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y el único que nos puede ayudar para que ese amor sea así es el Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos que orar: Padre, lléname de tu Espíritu Santo. Y si alguna vez le va a hablar al Espíritu Santo, diga: Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu fruto. Lo primero de tu fruto es el amor. Manifiesta ese amor del Padre, ese amor de mi Señor Jesucristo, manifiéstalo en mí. Que aunque el otro sea lo peor, yo pueda querer para él lo mejor. Porque yo no estoy sacando en limpio a nadie. Puede que las otras personas no sean lo mejor, puede que sea lo peor, pero el amor de Dios hizo lo mejor por mí cuando yo era lo peor. Me dio lo mejor cuando yo era lo peor. Lo único que puede solucionar esa situación es el Espíritu Santo. Hemos hablado mucho del Espíritu Santo y nos movemos bastante. Y después que nos movemos bastante, aquí una vez tuvimos una confraternidad. Voy a poner este bosquejo aquí, voy a cerrar mi Biblia, porque se acabó el tiempo. Yo recuerdo, tuvimos una confraternidad. Esto aquí era un asadero de pollos aquí adentro. El aire acondicionado no alcanzaba para tanta gente. El piso estaba mojado de todo el vapor que botábamos, el sudor, etcétera. Y habían personas que no podían entrar. Aquí teníamos como 1,500 sillas de esas otras que no tienen brazos. Allá afuera teníamos como 1,500. Había gente en la acera de al frente y había gente en los salones de arriba. Aquí había miles de personas en este lugar. Y tuvimos que salir con uno de nuestros pastores allá a la puerta a calmar a unos hermanos.
¿O cómo le ocurre? Y era empujar a los sugieres. Déjeme pasar. No, pero hermano, es que ya no cabe más. A mí qué me importa, yo vine desde lejos. Ustedes no, por eso es que las iglesias se acaban. ¿Cómo así? Yo también quiero estar adentro. Mire, todo el mundo, allá que está lo bueno. Pero hermano, es que ya no cabe, mire que no cabe. A mí no me importa que alguien se salga, pero yo necesito entrar. Y yo vine, yo también soy, y yo también he ofrendado, yo también he diezmado, yo también oro, yo también ayuno. Ay, que esto es solamente porque no, hermano, es que el que llegó más temprano. No, que tocó salir a calmarlo. Hermano, tranquilo, tengan fe, paciencia. Ya llegaremos al cielo donde todos cabremos en el mismo lugar sin diferencia, pero aquí no es el cielo. Eso adentro ya no se puede más. Hubo que calmarlo porque ese es nuestro amor. Pero ¿cuántos creen que el Espíritu Santo nos puede llenar del verdadero amor? Mire cómo dice el verso clave en Romanos 5:5, si no me equivoco. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces hemos querido solamente hablar en lengua, solamente sacudirnos, solamente gritar que aquí está la gloria de Dios, pero que la gloria de Dios esté aquí, pero que también esté aquí. Que no sea solamente las manifestaciones, que sea el fruto del Espíritu. Y lo primero del fruto del Espíritu que aparece ahí es el amor. Yo quiero orar con ustedes. Todos los que quieran pueden estar de pie si quieren.